Los niños de ojos negros. Nunca he sido alguien supersticioso. No creo en fantasmas, ni en espíritus, ni en demonios. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica: el viento, un animal pasando cerca, tal vez el cansancio o la mente jugándote una mala pasada. Hasta hace poco, yo era de los que se burlaban de las historias de terror. Pero lo que me pasó, lo que vi, me hizo cambiar completamente de opinión. Me presento, me llamo Isaac. Hace unos meses me mudé a una cabaña en Dakota del Norte, cerca de un bosque enorme, donde los árboles parecen no terminar nunca. No lo hice huyendo de nadie ni por algún trauma raro. Solo necesitaba un cambio. Vivir en la ciudad empezaba a hartarme, el ruido, la rutina, la misma vista gris todos los días. Y como mi trabajo es remoto, podía darme el lujo de irme a donde quisiera. La propiedad era sorprendentemente barata. Una cabaña antigua, bien cuidada, aislada del mundo, con un porche de madera desde el que se podía ver el bosque infinito. No tenía vecinos cerca, lo cual, en ese momento, me pareció una bendición. Los primeros días fueron tranquilos. Me acostumbré rápido al sonido del viento entre los árboles, al crujir de las ramas por la noche. Incluso llegué a encontrar reconfortante el aullido lejano de los coyotes. Por las tardes, salía a caminar entre los árboles. Era una forma de despejarme después del trabajo. Me gustaba la sensación de perderme, aunque nunca me alejaba demasiado. Un día, mientras exploraba, encontré un pequeño río. El agua era cristalina y fluía con una calma que hipnotizaba. Lo seguí por pura curiosidad. Caminé varios minutos río abajo, y fue entonces cuando lo vi: un grupo de piedras alineadas, parcialmente cubiertas por la maleza. Tenían una forma rectangular, simétrica, como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito. Había algo extraño en ellas. Algo que me hizo sentir incómodo. No sé por qué, pero de inmediato pensé en lápidas. Me quedé unos segundos en silencio, observándolas. No tenían ningún tipo de inscripción, pero su disposición no dejaba mucho espacio para la duda. Me invadió un escalofrío, y algo en mi interior me dijo que no debía seguir ahí. Recordé que alguna vez leí que muchas tribus antiguas en Norteamérica enterraban a sus muertos en lugares sagrados del bosque. Y también recordé esas historias sobre lo que les pasa a quienes alteran esos sitios. No es que creyera en eso, pero tampoco tenía ganas de comprobar si eran ciertas. Así que me alejé, dejando el lugar tal como lo encontré. Ese fin de semana, como siempre, fui al pueblo más cercano para hacer la despensa. Está a unos 30 minutos en auto. Mientras cargaba gasolina, no pude evitar pensar en las piedras. Le pregunté al empleado de la gasolinera si sabía algo del tema. Me miró con incomodidad y me dijo que no tenía idea de lo que hablaba. La misma respuesta obtuve del cajero del supermercado. También de 2 personas más a las que les pregunté de forma casual. Todos parecían ponerse nerviosos. Como si no quisieran hablar del tema. Como si tuvieran miedo. Ya casi resignado, entré a una tienda pequeña, una tiendita al final del pueblo, de esas que parecen existir desde hace décadas. El dueño era un señor mayor, con acento del norte y manos curtidas por el trabajo. Le compré una botella de agua y, mientras pagaba, volví a preguntar: «Disculpe, ¿usted ha oído hablar de unas piedras en el bosque, cerca del río? Están alineadas, parecen tumbas». El hombre se quedó en silencio. Me miró por unos segundos que se sintieron eternos. Y luego me dijo: «Eso que viste, son tumbas, sí. No sé mucho, pero las historias dicen que por esas tierras vivía una tribu antigua. Hacían sacrificios. Niños, sobre todo. Decían que los ofrecían a un dios de ojos negros, un ser que vivía en la oscuridad del bosque». Tragué saliva. Pensé que estaba bromeando. Pero él no se reía. «Aquí no nos metemos en eso. Le tenemos respeto al bosque. Y si llegas a ver a un niño, muy pálido, con los ojos completamente negros», hizo una pausa y bajó la voz: «no salgas de tu casa. No lo sigas. No lo mires a los ojos». Me quedé callado. No sabía qué decir. Le agradecí el agua, salí de la tienda y regresé a la cabaña con una sensación extraña en el estómago. Esa noche no dormí bien. Y no fue por el ruido, fue por lo que me dijo ese hombre, por su tono, por su mirada. Parecía realmente asustado. Después de esa conversación con el viejo de la tienda, nada especialmente extraño ocurrió, no al menos al principio, pero había algo que no podía explicar del todo. El ambiente se sentía diferente, más denso, como si el bosque respirara conmigo, o peor aún, contra mí. Al principio pensé que era pura sugestión,
La mente es poderosa, ¿no? Si te dicen que algo malo vive entre los árboles, cada sombra se convierte en amenaza. Pero esto era distinto. La cabaña, antes cálida y acogedora, empezó a sentirse fría, aunque la calefacción funcionara. Los árboles parecían inclinarse más hacia la casa, como si quisieran observar por las ventanas. Incluso el silencio cambió. Ya no era tranquilo. Era un silencio que parecía esconder algo. Aún así, seguía saliendo al bosque. Aunque evitaba la zona de las piedras, la curiosidad por saber más me rondaba constantemente. Seguía el río en dirección contraria, alejándome poco a poco, como si buscara otro misterio que me diera respuestas al que ya me había topado. Un día, caminando río arriba, llegué a una elevación. No era exactamente una montaña, pero la vista desde ahí era espectacular. Se podía ver buena parte del bosque desde ese punto. Me senté en una roca, saqué una botella de agua y me quedé contemplando el paisaje, sintiéndome por primera vez en días, en paz. Hasta que lo vi. A lo lejos, del otro lado del valle, entre los árboles, una figura humana. Estaba quieta, tan quieta que al principio creí que era un tronco caído o alguna roca con forma rara. Pero no, era alguien, una persona. No pude distinguir rasgos, estaba demasiado lejos, pero juro que, incluso desde esa distancia, sentí su mirada fija en mí, me observaba. Lo supe de inmediato. No se movía, no hacía gesto alguno. Solo estaba ahí, como si supiera que yo iba a estar en ese lugar exacto, a esa hora exacta. Y entonces, sin advertencia, se giró y se metió lentamente entre los árboles. Desapareció. No corrí, no lo seguí. Me quedé helado. Algo dentro de mí, algo muy profundo, me decía que eso no había sido una persona común. Ahora que lo pienso, esa fue, probablemente, la primera vez que vi a uno de ellos. A los niños. Pasaron un par de días sin incidentes, pero esa presencia no se me salía de la cabeza. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Incluso cuando estaba dentro de la cabaña, con las puertas cerradas y las cortinas corridas, sentía ojos sobre mí. Silenciosos, invisibles, pero ahí. Una tarde, estaba sentado en el porche leyendo. El viento movía suavemente los árboles, y por un momento me sentí tranquilo, perdido en las páginas de un libro viejo que había encontrado en un estante de la casa. Entonces lo vi. Por el rabillo del ojo. Una figura. Giré el rostro lentamente. Era un niño. Estaba de espaldas, a unos 10 metros del porche, al borde del bosque. Su piel era pálida, casi grisácea. Llevaba ropa vieja, sucia. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia el bosque. Mi corazón dio un brinco, pero no por miedo, sino por una especie de impulso. Me levanté casi por instinto. No recordaba en ese momento lo que me había dicho el viejo de la tienda. No pensaba en espíritus ni en advertencias. Solo pensé, ¿qué hace un niño solo, en medio del bosque? Me acerqué, di unos pasos, y justo cuando abrí la boca para hablarle, corrió. Se internó entre los árboles a una velocidad sorprendente, sin hacer ruido, sin mirar atrás. Lo seguí, no sé por qué. Solo lo hice. Corrí tras él, llamándolo, aunque nunca respondía. Me adentré en el bosque como un idiota, guiado por ramas rotas, por la sensación de que él estaba cerca, pero nunca lo alcancé. Y entonces, me detuve. Un silencio brutal me envolvió. Y el recuerdo volvió. La advertencia. Si llegas a ver uno, será mejor que no salgas de casa. Me invadió el pánico. Di media vuelta y corrí de regreso a la cabaña. Cerré la puerta. Cerré todas las ventanas. Me senté en el suelo, jadeando. El corazón me golpeaba el pecho como queriendo escapar. Me sentí estúpido. Si hubiera recordado aquella advertencia, jamás me habría acercado a ese niño. Esa noche dormí poco. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido me obligaba a mirar por la ventana. Pero no volví a ver nada, por ahora. El fin de semana llegó y, como de costumbre, volví al pueblo por provisiones. Pero no iba solo por comida. Fui directo a la tienda del viejo. Cuando entré, él estaba detrás del mostrador, ordenando unas cajas. Me miró, me sonrió con esa expresión cansada, y me dijo: «Es bueno verte otra vez bien. Pensé que ya te habrías ido de aquí». Le conté lo que había pasado. Lo del niño. Lo del bosque. Lo de cómo lo seguí. El rostro del viejo cambió. La sonrisa desapareció. «¿Ya los viste? No debiste seguirlo». «¿Qué son?», le pregunté. Mi voz temblaba un poco. El hombre miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Se acercó un poco más y bajó la voz.
No lo sabemos con certeza. Pero hay quienes dicen que no son niños, que solo toman esa forma para engañar a los vivos, para hacerlos salir, para llevarlos a donde no hay regreso. Lo miré en silencio. Y si ya los viste, ya te eligieron, añadió, en voz casi inaudible. Ellos no se muestran a cualquiera. Me fui de ahí con un nudo en la garganta. Manejé de vuelta a la cabaña mirando cada tanto por el retrovisor, como si esperara ver a ese niño corriendo detrás de mí. Desde aquella tarde en el pueblo con el viejo, algo dentro de mí cambió. Ya no salía al bosque como antes, ya no caminaba sin mirar atrás. Todo me hacía saltar, los crujidos de la madera de la casa, el ulular del viento entre los árboles, incluso el golpeteo suave de las ramas contra las ventanas me hacía detenerme y escuchar. Era como si el miedo se me hubiera metido en la piel. Me estaba volviendo paranoico. Las sombras dentro de la casa parecían más largas, más oscuras. Empecé a dormir con todas las luces encendidas y con un cuchillo junto a la cama. Y aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me estaba observando. Fue entonces cuando decidí llamar a un amigo. Él ya me había dicho hace tiempo que quería venir a visitar la cabaña, que le parecía genial eso de vivir rodeado de naturaleza. Pensé que tener compañía me ayudaría a calmarme. Que quizás, con alguien más aquí, me daría cuenta de que todo lo que había vivido no era más que mi mente exagerando las cosas. Llegó 2 días después. Lo vi bajarse del auto con una mochila y una sonrisa enorme. Por fin, me dijo. Este lugar se ve brutal. Yo solo sonreí y lo abracé, aliviado de no estar solo por fin. Los primeros días fueron tranquilos. Salimos a caminar, evité, por supuesto, llevarlo cerca de las tumbas o donde había visto al primer niño, hicimos una fogata, cocinamos en la parrilla y bebimos unas cervezas bajo las estrellas. Por unas noches, volví a dormir tranquilo. Pero eso no duró mucho. La mañana del tercer día, mientras desayunábamos en el porche, mi amigo me miró serio, con la taza de café entre las manos. Oye, ¿tienes vecinos cerca? Tragué en seco antes de responder. No, nadie. Lo más cercano está a varios kilómetros. Frunció el ceño. Anoche escuché que tocaban la puerta. Intenté mantener la compostura. ¿A qué hora? Pregunté. No sé, eran como las 3 de la mañana. Me despertó el sonido. Pensé que era un animal o algo, pero era como si tocaran 2 veces. Pausa. Luego una tercera vez. Cuando fui a ver, no había nadie. Reí, fingiendo naturalidad. Ah, sí. Pasa a veces. El viento mueve las ramas o los tablones del porche y suena como si tocaran. Me pasó varias veces al principio. ¿Te acostumbras? Él asintió y el tema quedó ahí. Pero por dentro, sabía la verdad. Sabía que algo había venido. Los 4 días pasaron sin incidentes mayores y su compañía me ayudó más de lo que pensaba. Me sentí más relajado. Hasta comencé a pensar que tal vez todo sí había sido mi imaginación, distorsionada por el aislamiento, el miedo y el cuento del viejo del pueblo. Pero cuando se fue, el silencio volvió a ser insoportable. La casa se volvió demasiado grande para mí otra vez. Y esa noche, volvió. Eran casi las 2:40 de la mañana. Me desperté con el corazón acelerado, sin saber por qué. No había ruidos, no había viento. Solo el silencio denso del bosque nocturno. Me levanté a tomar agua, y fue ahí, cuando pasé cerca de la puerta, que escuché el sonido. Toc, toc. Me congelé. El aire parecía haberse evaporado. No me atrevía a acercarme, pero al mismo tiempo, no podía no hacerlo. Me acerqué con lentitud, descalzo, sin hacer ruido, hasta la puerta principal. Me incliné hacia el mirador. Y ahí estaba. Un niño. Estaba parado justo frente a la puerta, a menos de medio metro. No podía verle los ojos, porque tenía la cabeza inclinada hacia abajo. Sus brazos colgaban a los lados del cuerpo de manera antinatural. Su piel era pálida, casi translúcida. No respiraba, no se movía. Era como una figura de cera abandonada en el bosque. Estaba completamente solo, pero su sola presencia llenaba el aire de una opresión horrible. Me armé de valor y, apenas con voz, logré preguntar. ¿Qué es lo que quieres? La figura no se movió. Durante unos segundos, creí que no iba a responder. Y entonces, déjame entrar, hace frío aquí. La voz, la maldita voz. No era una voz normal. Sonaba como si alguien la hubiera grabado, como si viniera de un parlante roto. No tenía emoción, no tenía alma.
Era la voz de algo que imitaba a un niño, pero que no lo era. Me alejé de la puerta, el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Grité. No. No te voy a dejar entrar. Silencio. Pasaron unos segundos. Volví a acercarme al mirador. El niño ya no estaba. Solo la niebla del bosque, que empezaba a levantarse entre los árboles. Me quedé ahí, en la oscuridad, temblando. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con todas las luces encendidas y un bate en la mano. Y a la mañana siguiente, hice algo que debía hacer desde mucho antes, compré cámaras de seguridad. Si ese niño, o esa cosa, iba a volver, quería pruebas. Quería saber si realmente estaba volviéndome loco, o si algo más estaba sucediendo en ese bosque. Instalé las cámaras y pasaron varios días sin que nada ocurriera. Cada noche revisaba las grabaciones, cada rincón de la casa, cada árbol visible desde las ventanas. Nada. Era como si supieran que los estaba buscando, como si quisieran esconderse o esperar. Pero yo necesitaba respuestas, necesitaba pruebas. Más que eso, necesitaba demostrarme que no estaba perdiendo la razón. Fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida: volver a las lápidas. Preparé una mochila con agua, algo de comida, el celular con la batería cargada al 100 y una linterna de mano. Salí en la tarde, caminando entre la maleza y siguiendo el río hasta que lo encontré, el claro donde aquellas piedras rectangulares, esas tumbas viejas y olvidadas, seguían ahí, cubiertas por musgo, pero tan inquietantes como la primera vez. Grababa con el celular en todo momento. No quería perder ni un segundo. Pero no pasaba nada. Todo estaba en silencio. El bosque parecía estar dormido. La frustración me dominó. Grité al aire: ¿qué es lo que quieren de mí? Ni el eco me respondió. Estaba a punto de patear una de las piedras cuando un crujido de ramas me congeló. Sonó justo detrás de mí. Me di la vuelta en un segundo. Y ahí estaba. A unos metros. Un niño, como el de antes. Pero esta vez no estaba de espaldas. Estaba mirándome directamente, y vi sus ojos. Eran completamente negros. No es que tuvieran pupilas dilatadas ni sombras. Eran como agujeros, como si detrás de ellos no hubiera nada. Sin esclerótica, sin brillo, sin vida. Solo negrura pura, absoluta. Sentí un terror tan profundo que ni siquiera podía gritar. Solo corrí sin mirar atrás. De regreso a casa. Me encerré. Cerré todas las puertas, puse muebles contra la entrada, apagué las luces y me escondí en el cuarto. Pero no sirvió de nada. Toda esa noche vomité, con náuseas como si algo en mi interior se estuviera pudriendo. No dormí. Pero el viernes fue peor. Me desperté como en piloto automático. Me sentía raro, cansado, desconectado. No pensaba en los niños, ni en las tumbas, ni en lo que había visto. Era como si todo hubiera sido borrado de mi cabeza. Solo estaba vacío. Terminé de trabajar, preparé algo de comer y me senté frente al televisor. Y fue entonces cuando volvieron a tocar la puerta. Y yo abrí, sí, abrí la maldita puerta. Y ahí estaban. 2 niños, pálidos, ojerosos, parados bajo el marco, como si hubieran estado esperando que yo lo hiciera. No noté sus ojos al principio, no noté nada extraño. Solo los dejé pasar. Les ofrecí fruta, algo caliente. Me senté con ellos y les pregunté por sus padres. «Vendrán pronto», respondieron al unísono, con esa voz robótica, metálica, carente de alma. Fue ahí cuando empecé a recordar, cuando la memoria regresó como un cuchillo directo al pecho. Todo de golpe, las tumbas, los ojos, el miedo. Sentí un calor en la cara y vi la sangre caer de mi nariz. Un hilo rojo, luego 2. Los niños me miraban. «¿Pueden usar el baño?», dijeron. Solo asentí. Ellos caminaron hacia el pasillo y se perdieron dentro. Y entonces sentí algo nuevo, un pánico paralizante. Como si me hubieran quitado la voluntad, como si mi cuerpo no me obedeciera. Pero el miedo seguía ahí, vibrando en mis huesos. Cuando salieron del baño, mis manos ya temblaban. Y los vi de nuevo, sus ojos, negros como la nada, sin reflejo, sin humanidad. Ellos me miraron unos segundos. Y sin decir una sola palabra, salieron por la puerta. No recuerdo nada más. Desperté en el suelo de la sala, con el sol filtrándose por las ventanas. Junto a mí, sentado en una silla, estaba el señor de la tienda del pueblo. Su rostro, lleno de preocupación. Pensé que algo te había pasado. Como no viniste por la despensa, vine a verte. Te encontré desmayado aquí, llevas 2 días inconsciente. 2 días. Fue todo lo que pude decir. Me llevó al hospital. Los médicos dijeron que estaba deshidratado, con síntomas extraños. Quemaduras superficiales por todo el cuerpo,
pero lo que más los desconcertó fue el diagnóstico de exposición a radiación. Me dieron de alta al día siguiente. Volví a casa. No quise quedarme más tiempo. Empaqué lo que pude en el auto y me largué de ahí. Pedí un servicio de mudanza para recoger el resto de mis cosas. Me mudé a la ciudad, a un departamento pequeño pero lleno de vida, de gente, de ruido. No quería volver a estar solo. Cuando la mudanza llegó, los trabajadores no dijeron nada raro, pero mientras hablaban entre ellos, escuché algo que me heló la sangre. Dice Ramírez que vio un niño cerca del bosque, todo pálido. ¿Será que hay alguien por allá? No pregunté más. No quise saber. No quiero saber. Hoy escribo esto desde mi nuevo hogar. Me encuentro mejor. No he tenido vómitos, ni sangrados, ni pesadillas, pero por las noches, a veces, me despierto con la sensación de que algo me observa. No voy a vender la cabaña. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. No quiero ser responsable de una tragedia. Pero sí quiero dejarte esto, por si alguna vez estás solo en una casa, o si caminas por un bosque, o si escuchas que tocan tu puerta a medianoche. Si ves a un niño pálido. Si sus ojos son completamente negros. Si te pide entrar. No lo dejes pasar.